Vamos a responder las siguientes preguntas. Pueden activar sus micrófonos y responder a los tipos de revelación que estuvimos observando la semana anterior. Había una revelación, Revelación natural, perfecto, la revelación natural, excelente. La otra revelación es especial, especial y está subdividida en, uy, esa revelación se subdivide en la revelación, ¿cómo se llama esa revelación? Dentro de la revelación especial. ¿Me escuchan, verdad? ¿O se quedó pegada la señal? ahí Ah, ok. ¿Estaba hablando el María Priscila? Estabas muteada. sí estaba muteada. Ah, ok. ¿Cómo se llama esa revelación que está dentro de la especial? Personal, personal, En analógica, creo. no, la clasificación dentro de la revelación especial está la revelación escritural Ah, y también la revelación encarnacional. La revelación escritural es la revelación bíblica, lo que quedó registrado en la Biblia, y la revelación encarnacional es lo que Jesús ha dado a conocer de Dios Padre. la progresiva igual va ahí, ¿cierto? Esas son las características de la revelación especial. Ah, ya. Y la revelación, estamos viendo los tipos de revelación, es la revelación general, la revelación especial, y dentro de la revelación especial está la revelación escritural, la revelación encarnacional, y también hay otra revelación, otro tipo de revelación. Bendición, hermano Daniel, bienvenido, mi hermano. Ahí puede activar su micrófono nada más, porque a veces veo el mensaje, a veces no se lo ve. El, ¿Cómo se llama la otra revelación? Bendiciones, mi hermano Pablo, Bendición, hermano bendiciones. Daniel. Amén. Disculpe, hermano Pablo, ahora sí no le podía contestar esta vez. Ah, ok, perfecto. Pero se escuchó fuerte, fuerte y claro. La revelación es la revelación continua en la iglesia. La revelación continua en la iglesia es personal, es muy puntual, es temporal, es una revelación que no está contemplado en la Biblia, porque es muy concreta y puntual, específica, no trae nuevas revelaciones y no se va a incorporar a la Biblia tampoco porque es muy personal, como por ejemplo cuando alguien está orando y el Señor le responde por medio de una profecía que Dios respondió a su oración, por ejemplo. Y como ocurrió en el caso de un hermano, el Señor le dijo que va a responder a su oración y será doble bendición de una pareja que era estéril y Dios le concedió mellizos. ¿Cómo se llama esa revelación que Dios le da a esa persona? Se llama profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, fe, están contemplados dentro de la revelación especial. Y el término está bien, revelación, porque el Nuevo Testamento alude a ese tipo de revelación. En la iglesia de Corintios, por ejemplo, recibe alguna revelación o tiene alguna revelación. En griego es Apocalipsis. Esos son los distintos tipos de revelación. No se lo olvide, mis hermanas, mis hermanos, es muy importante distinguir los distintos tipos de revelación. También estuvimos analizando algunos personajes
que cuestionan la revelación general, como Immanuel Kant. Immanuel Kant sostenía que Dios no se le puede conocer por medio de la razón, por medio de la objetividad, pero sin embargo se le podía conocer por medio de la subjetividad. Friedrich Schleiermacher sostenía que la base o la autoridad, el fundamento de toda religión consiste en la experiencia y el sentimiento de absoluta dependencia de Dios. Era lo que sentía con esa experiencia con Dios. David Hume era ateo, era empirista, y su experiencia le decía que no existían los milagros, nunca vio milagros, por lo tanto eliminó la posibilidad de los milagros. Karl Barth señaló que a Dios se le puede conocer por la revelación, por medio de la Biblia, pero la Biblia no es palabra de Dios, sino que la contiene. Cuando por medio del Espíritu de Dios es aplicada al corazón de los seres humanos, entonces recién allí se convierte en palabra de Dios. Vimos también las características de la revelación especial. Ahora sí, hermana Priscila, hermana Soledad, hermano Daniel también, lo que habían mencionado anteriormente, las características de la revelación especial. ¿Cuáles son? Una de ellas es la revelación especial es personal, una de ellas, una característica. La otra característica, aparte de ser personal, es Antrópica. antrópica, muy bien, es decir, se adapta al lenguaje, a la cultura y al entendimiento humano. A eso se refiere a antrópica. ¿Qué más? Analógica. Perfecto. Emplea ilustraciones, analogías, comparaciones para poder entender el mensaje de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de, o qué otra característica de la revelación especial, aparte de ser personal, antrópica, analógica? También emplea, Es progresiva. es progresiva también. ¿A qué se refiere la idea de que la revelación es progresiva, hermana Priscila? O hermana Soledad, hermano Daniel, igual. ¿A qué se refiere la idea de que la revelación es progresiva? Porque se conoce desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Va. Otro, ¿quién más? ¿Quién podría ayudar o añadir algo más a lo que señaló la hermana Priscila? Que uno la va conociendo de a poco. Muy bien, ahí está la clave. A Dios o las verdades espirituales se dan a conocer a medida que el ser humano está en condiciones de recibir. Bienvenido, hermano Yosimar. Tanto tiempo, mi hermano. Amén, hermano, que el Señor le bendiga. Un Gracias, saludo a todos. igualmente. Amén. La idea de la revelación progresiva, entonces, que Dios revela a medida que el ser humano está en condiciones de conocer. Por ejemplo, la doctrina de los últimos tiempos, la escatología, una de ellas es la vida de ultratumba, o lo que sucede después de la muerte. En el Antiguo Testamento no había suficiente claridad acerca de lo que ocurría una vez que se morían las personas. En el Nuevo Testamento eso está mucho más claro. En temas éticos, la moral del Antiguo Testamento es de inferior calidad a la moral del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Se permitía también el divorcio, pero en el Nuevo Testamento es amor a los enemigos, no resistir al malo. También con respecto a los mandamientos. En el Antiguo Testamento los mandamientos castigaban o condenaban
los hechos que habían sido consumados. En cambio, en el Nuevo Testamento se condena la intención cuando se está produciendo en la mente, esa intención de pecar, ya lo está condenando a él. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y por supuesto, los otros temas escatológicos de los acontecimientos finales del Antiguo Testamento no había nada de claridad acerca de lo que iba a suceder al final de los tiempos, como el milenio, por ejemplo, la gran tribulación, la manifestación del anticristo, la resurrección de los muertos, el infierno, el paraíso. No hay suficiente claridad acerca de esos eventos históricos o escatológicos. Eso quiere decir que la Biblia presenta la revelación de manera progresiva. También presenta o emplea modalidades, es decir, visiones, sueños, y también utilizamos una palabra ahí, que era la teofanía. Por favor, algún hermano que me dé algún ejemplo de una teofanía. Un ejemplo en la Biblia, hermano Pablo. La teofanía, sí, claro, un ejemplo bíblico de una teofanía, que es una manifestación de Dios, es una modalidad, emplea modalidad, estamos hablando de las características de la revelación especial. Cuando la salsa ardía, Perdón, perdón, hermana Soledad. cuando la salsa ardía, Perfecto, la zarza ardiente, muy bien. Otro ejemplo de teofanía. La aparición del ángel de Jehová, puede El ser, ¿o no? ángel de Jehová también es otra teofanía, teofanía en manifestación de Dios. La columna de fuego, también la nube que guiaba al pueblo de Israel en el desierto, todos son teofanías, manifestaciones de Dios. Describe también objetos desde el punto de vista fenomenal. Cuando hablamos acerca de describir los objetos desde el punto de vista fenomenal, queremos decir que los autores bíblicos emplean un lenguaje fenoménico, es decir, no científico, porque es propio del lenguaje hablar de ese modo, de una manera fenoménica o fenomenal. Describe los objetos tal cual como se está observando desde la perspectiva, desde la Tierra, desde la perspectiva del hombre. No empleando lenguaje científico. Por ejemplo, cuando dice se detuvo el sol, el escritor bíblico. No está empleando un lenguaje científico, sino que está describiendo las realidades tal cual como él lo percibe desde la Tierra. No va a decir que la Tierra se detuvo, simplemente el sol se detuvo. Del mismo modo como nosotros empleamos ese lenguaje natural hoy día cuando decimos salió el sol y se ocultó el sol. Esas son las características de la revelación especial. También estuvimos observando algunas ideas erróneas acerca de Dios. ¿Cómo se llama el concepto erróneo acerca de Dios? De aquellas personas que dicen que una planta, un cerro, un río, una estrella, el sol, la luna, se le atribuyen a estos elementos de la naturaleza características divinas. ¿Cómo se llama ese concepto errado de Dios? Eso lo alcanzamos a ver, ¿verdad? Sí, se lo No alcanzamos es a ver. no es el panteísmo, hermano, ¿cierto? ¿Estoy equivocado? No era el panteísmo, era antes Politeísmo. el politeísmo es creer en muchos dioses. Acá le atribuye características divinas a elementos de la naturaleza, como por ejemplo un árbol, una piedra, un río o un monte o una montaña. Era él, a, mi, Animismo. el animismo. Perfecto, era el animismo, muy bien. El animismo. El animismo consiste en atribuirle elementos
propios divinos a la naturaleza, elementos de la naturaleza. El politeísmo, bueno, cree en mucho Dios. ¿Cómo se llama esta creencia? En señalar que todo es Dios. No hay ninguna diferencia entre Dios y la naturaleza o la creación. Panteísmo. Panteísmo. Pan significa todo, teo, Dios. Todo es Dios. ¿Cómo se llama aquella creencia en Dios errada que dice que la creación es como el cuerpo y el alma es Dios? Todo está en Dios. Un Dios impersonal esta idea. No es no un Dios personal, sino impersonal. Es un poco parecido al anterior, pero parecido nada más, no es lo mismo. El Panenteísmo. panenteísmo, excelente. Bueno, la otra idea de no creer en Dios es más conocida, más familiar. Lo que niega la existencia de Dios. ¿Cómo se Ateo. denomina? Ateísmo, perfecto. ¿Cómo se denomina aquellos que señalan que es imposible conocer a Dios, porque nuestra mente es muy limitada? No podemos negar la existencia de Dios, pero tampoco podemos afirmarla. Somos en ese sentido ignorantes con respecto a Dios, si existe o no existe. Agnóstico. Agnosticismo, perfecto, muy bien. ¿Cómo se denomina cuando en algún reportaje, en algún documental dice los dientes del tiburón está formado de una manera maravillosa, o, o también el panal de abejas está elaborado con una matemática extraordinaria? Y el que está realizando ese reportaje dice, la naturaleza es muy sabia. ¿Cómo se llama esa idea de errada de alguna especie de divinidad? Ahí está la idea implícita de alguna divinidad, pero tiene un nombre. Bueno, empleé una palabra clave ahí, ¿eh? La naturaleza. Es el Naturalismo. naturalismo, muy bien. Cada vez que alguien diga es muy sabia la naturaleza, ¿por qué dice muy sabia la naturaleza? Porque no quiere, lo más probable es que no quiere emplear el término Dios para no ser considerado como religioso, no quiere comprometerse con la religión, entonces la naturaleza es muy sabia. Pero en realidad le están atribuyendo a la naturaleza propiedades humanas de inteligencia, por ejemplo, o sabiduría. Evidentemente que un ser humano no va a hacer aquello. Por lo tanto, la inteligencia y la sabiduría tienen que atribuírselo a un ser más trascendental, a Dios, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Cómo se llama aquel concepto de Dios que dice que cree en muchos dioses, pero uno de ellos es el más importante? No sé si estoy equivocada, pero ¿es deísmo o No no? es el eleísmo, tiene otro nombre. Existen muchos dioses, pero uno de ellos es el más importante. Empieza con H y luego le sigue una E y después una N y luego una O. Es el Eno, es el Eno, ¿qué más? Eno, ¿cuánto? Algo lo he escrito, ¿no? Todavía nadie lo escribe. Pero puede activar el micrófono, mis hermanos, para que termine la frase. El concepto de Dios errado que señala que existen muchos dioses, pero uno de ellos es el importante, el más importante de todos. ¿Alguien recuerda, no? El nombre.
el enoteísmo. El enoteísmo. La otra creencia en que existen muchos dioses, pero se toma la decisión solamente de adorar a uno solo de ellos. ¿Cómo se llama ese concepto errado de Dios? Ah, hermano Daniel dice no tiene los apuntes. Ah, claro, vale, está, problema. Los apuntes difícil responder. Muy bien, hermano Daniel. ¿Cómo se denomina esta creencia en creer en muchos dioses, pero solamente uno de ellos se toma la decisión de adorarlo? Es la monolatría. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces en la clase anterior. No alcanzamos a ver los argumentos de la existencia de Dios, pero le llegaron de todas formas a sus correos electrónicos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Vamos a ver los nombres de Dios y también los atributos de Dios. Con eso vamos a trabajar en esta clase, que es la número 5. Y hoy día corresponde también hoy día corresponde el examen. Yo se lo voy a enviar a sus correos electrónicos para que lo respondan después. ¿Cuántos tienen hijos o hijas, mis hermanos o mis hermanas? Amén. Mi hermano Yosemar, Yo ¿cuántos tengo tienen? 2 hijos. Ya. Yo tengo uno y uno en camino. Ah, muy bien, muy bien. Los nombres, ¿cuál es el criterio que utilizaron ustedes para ponerle nombre a sus hijos? Que nos gustara a los dos nomás. Por estética, entonces. Por estética. Muy bien. Sí, Muy bien, hermano Yosemar. que fue un nombre sobrio nomás, pues, no. Estaba viendo en una persona que trabaja en el registro civil en Perú y, y decía que había que escoger bien los nombres, porque había uno que se llamaba Fatmagul, había otro que se llamaba Sherazade, le pusieron a una niñita, eh, y así, nombres como eso de novelas que daban turcas. Eh, no me acuerdo qué otros nombres. A uno le pusieron también Jean-Claude Van Damme, le pusieron a un nombre. Nombres como eso, por ejemplo. No sé qué más, el- la hermana Priscila o el hermano Daniel, ¿qué criterios siguieron o hermana Soledad, qué criterios siguieron para ponerle nombre a sus hijos? Aparte de la Ah, estética o... siempre me gustó el nombre Álvaro y Hernán le puse por mi esposo. Muy bien. Tengo 2 hijos. Y Andrés le puse por uno de los discípulos de los últimos que cuando fue, buscaron reemplazar a Judas, ¿se acuerdan? La Mm. escritura, buscaron uno y era Andrés. Por eso le puse al Andrés, por él. Ah, ok. Muy bien. Entonces, los criterios que utilizan para poner nombres son por estética, porque es el mismo nombre del papá, y porque aparece la Biblia. Muy bien. Hermana Soledad, Ah, sí, no, yo por uno de mis abuelos, le perfecto. coloqué el nombre. Muy bien. Esos son los criterios, nuestros, en Chile, o también de la civilización occidental. Sin embargo, los nombres que le ponían los antiguos hebreos en el Antiguo Testamento tenía mucho más significado de lo que nosotros le ponemos a nuestros hijos hoy, o bajo los criterios que nosotros le ponemos a nuestros hijos. En el Antiguo Testamento, los nombres designaban la personalidad, el carácter, la naturaleza, algunas virtudes que se manifestaban desde muy pequeño, o por lo menos de lo que se esperaba que fueran
en su momento aquellos hijos. Por lo tanto, los nombres era parte esencial y constituía la personalidad de los antiguos. Por ejemplo, Abraham, padre de multitudes, por ejemplo, Israel que pelea con Dios, o Jacob también. Siempre tienen algunas connotaciones que están relacionadas estrechamente con su personalidad o con su esencia, con su carácter. Del mismo modo, entonces se deben estudiar los nombres de Dios, porque los nombres reflejan algo de sus atributos o de su esencia, de lo que Él es. Uno de los nombres de Dios es Él. Literalmente eso significa Dios. Esto ya creo que lo habíamos hablado anteriormente, pero no importa, vamos a repasar. Si lo hablamos, lo repasamos. Porque uno aprende por repetición. ¿Qué significa Él, mis hermanos? El significado de Él. ¿Cuál es el significado de Él en hebreo? Significa Dios. Eso significa Él. Y Elohim significa, si Él significa Dios, Elohim significa Dios de Israel. dioses. Literalmente significan dioses. Uno significa Dios y Elohim significa dioses. Pero no habla acerca de varios dioses, sino que este término de dioses en realidad es un superlativo. ¿A qué se refiere el superlativo? Se refiere a exaltar o engrandecer a Dios, a Dios en este sentido. O cualquier sustantivo trata de exaltarse. En castellano, al sustantivo se le agrega un adjetivo. Por ejemplo, un jugador de fútbol puede ser el extraordinario, el grande, el magnífico, el mago, el divino, algunos le pueden denominar también. Un fenómeno, lo dicen los argentinos. Lo que están haciendo es hacer un superlativo. Le están dando una connotación majestática, lo están exaltando. Así también los hebreos realizan los superlativos, pero no le agregan un sustantivo, perdón, no le agregan un adjetivo al sustantivo, sino simplemente pluralizan el sustantivo y con eso ellos hacen el superlativo. Así se debe interpretar el término dioses, como un superlativo o en su sentido majestático. Pero también se emplea en otros sentidos, no solamente para referirse a Dios, sino que el término Elohim se utiliza para referirse a los ídolos. Por lo tanto, Elohim no es un nombre específicamente o exclusivo, restringido a Dios, sino que también se utiliza para referirse a otro Dios, a los ídolos. También se utiliza para designar a los jueces de Israel y a los ángeles. Por lo tanto, los ídolos, los jueces de Israel y los ángeles van a ser denominados Elohim. Los jueces son designados Elohim porque son representantes de Dios en la tierra. Y los ángeles porque son enviados, mensajeros, representantes de Dios. Es un término genérico entonces que se utiliza en varios contextos para designar a varias personas. Tanto al Dios verdadero, que ahí se refiere en un sentido literal, y en el otro sentido es muy figurativo, cuando se refiere a los jueces o a los ángeles. Se utiliza el término El o Elohim, también compuesto con el Elión, por ejemplo, Dios Altísimo, el Shaddai, Dios Todopoderoso, entre otros. El otro nombre con el cual se conoce a Dios en las Sagradas Escrituras es Adonai. ¿Qué significa Adonai, mis hermanos? Los que respondieron la tarea
Número 3 era esta, parece. Tarea número 3. Debería aparecer ahí. Adonai. ¿Cuál es el significado del vocablo Adonai? Señor, Excelente. Señor, dueño o amo. Significa aquel que gobierna todo o que está fuera de él. Recalca su soberanía sobre él. Durante el periodo patriarcal, los nombres El, Elohim, Adonai, El Elyon y Elohim Elión servían como títulos más generales de la deidad, mientras que el Shaddai era más personal y mucho más específico. El otro vocablo con el cual se describe a Dios es Jehová. Ese es el vocablo. En hebreo se designa de esta manera aquí, yo creo que lo voy a ver ahí. Ahí está, sí, se salió. ¿Salió bien? Ah, no, me salió. La última no dio esa polita. Jehová. Bien. Esta es una yo. yo, Ah, y acá. Ya. Esto se lee de derecha a izquierda para allá. Ahí está. Entonces, así estaba el nombre de Dios. Es una YHWH. Originalmente, porque los hebreos antiguamente escribían solo consonantes, sin ninguna vocal. Usted puede estar pensando, pero ¿cómo leían solamente las consonantes sin ninguna vocal? Del mismo modo como ustedes son capaces de leer estas consonantes. Estas son puras consonantes. Pero usted, ¿qué logra leer ahí, mis hermanos? Santiago, Tiago, Muy elevación, bien. ¿Quién le elevación. dijo, quién le dijo a usted que eso se debía leerse como Santiago? ¿Cómo sabe usted que, que eso describe el nombre de una ciudad o Santiago? O un nombre puede ser también, pero es una ciudad. Que desde una que nací, abreviatura, como desde que soy chico, recuerdo que es una abreviatura. Perfecto. Del mismo modo, entonces, cuando un judío veía estas letras, sí, sabía lo que debía pronunciar, desde muy pequeño. Tal cual como usted es capaz de leer Santiago, ellos también utilizaban solamente consonantes, sin ninguna boca. Pero después surgieron los masoretas. ¿Recuerdan los masoretas, mis hermanos, los que vieron Introducción a la Biblia el año pasado? ¿Quiénes eran los masoretas? Algo. Algo más o menos. Cuando llegue septiembre, en su iglesia da un tema de Introducción a la Biblia. Entonces ahí se le va a quedar más grabado todavía, es lo que estuvimos pasando en Introducción a la Biblia. Pero los masoretas surgieron en el siglo sexto al siglo décimo después del Señor Jesús. Y, y ellos fueron los ¿cuál es el trabajo de los masoretas? ¿Alguien recuerda el trabajo de los masoretas? Yo creo que eso sí, eso lo saben, ¿no? No creo que se le haya olvidado esa parte. ¿Alguien recuerda el trabajo de los masoretas? ¿Qué función cumplieron? Tenía que ver con algo oral, yo me acuerdo que de eso, porque a diferencia del escriba, que ellos surgieron después, ¿sí? O no, algo así. Los masoretas después. Pero ellos Los hicieron algo, masoretas, sí, exactamente. Pero ellos hicieron algo muy importante. ¿Qué fue lo que hicieron los masoretas? Eh, eh, oh, creo que no se escucha. algo que tiene que ver con la escritura. Al texto consonantal, ellos comenzaron a ponerle puntitos y vocales. Entonces, debajo de estas letras
Le van a poner algunos puntitos. No se logra ver ahí. Ya, pero usted imagínense que ahí puse algunos puntos. Tengo que marcarlo más fuerte, parece. Y ahí eso es lo que hicieron los masoretas, ponerle puntitos. Ellos tomaron las vocales de Adonai, puede ser cualquiera de estas vocales. Hay cualquiera de estas vocales. Tomaron las vocales de Adonai o de Elohim también. Las vocales de Adonai o Elohim, acá, el Elohim. Estas vocales la tomaron, le pidieron prestadas y se lo agregaron al tetragramatón. Tiene un nombre esto, tetragramatón, porque son 4 letras, solo consonantes. Entonces, algunos en la época de los masoretas le van a poner vocales acá, y esto se vería más o menos como así, a ver. Ay, no me salió. Los masoretas le van a poner vocales. Borré lo que no quería borrar. Desapareció mi. Otra vez. No importa. Ahí está, esto en griega. Entonces le pusieron las vocales. Por ejemplo, una E, perdón, y una O. Ya. Y ahí va a aparecer Jehová. Recuerden leer de derecha a izquierda. Jehová. Va a aparecer el término Jehová. O en otras partes va a aparecer como. Le van a poner la A acá. Yahvé. Y van a leer como Yahvé. En la Septuaginta se lee como Yahvé. Y en las Biblias nuestras, no recuerdo cuál fue la Biblia que toma la Casiodoro de Reina Valera como Jehová. Pero son el término Jehová un nombre compuesto del tetragramatón o las vocales de Adonai o Elohim. Y va a aparecer el nombre híbrido, Jehová. Cuando el hebreo llegaba al tetragramatón, a esta parte, él no leía el nombre de Dios para no tomar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, al ver las vocales, él podía decir Adonai o Elohim, es decir, el Señor o Dios, pero no el nombre personal de Dios. Y después, cuando se realizan las traducciones bíblicas, el traductor lo consideró como un nombre completo, para referirse al nombre de Dios. Y así llegó el nombre Yahvé o Jehová hasta nuestros días. Pero es el nombre personal de Dios. Algunos dicen Yahweh, la forma correcta de pronunciarse, otros dicen Yah. Como sea, es el nombre personal de Dios. De yo soy el que soy, con el cual se reveló a Moisés en la zarza ardiente. El término Jehová es el nombre propio, el más personal de Dios. Los otros ya son genéricos, pero este es el nombre personal. Es el nombre sagrado, o también conocido como el nombre inefable, el nombre impronunciable, el nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es el que se le va a aplicar al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se va a autodesignar a sí mismo como yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy también el pan auténtico que descendió del cielo. Y así, no sé si se recuerdan otro del yo soy cuando se designa a Jesucristo. Cuando se presenta a los guardias del templo y se andan buscando a Jesús y dicen yo soy. Y los otros cayeron de espalda, cayeron para atrás. Pero no solamente Jesús se autodesigna con ese nombre propio de Dios. Por eso a Jesucristo lo consideraron y lo condenaron religiosamente como blasfemo, porque se decía ser hijo de Dios, también porque pretendía honores que no le eran propios a un hombre,
y también por el nombre de Dios, y se le atribuye a él mismo. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses va a decir, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, se doble toda rodilla. Cuando se le aplica el nombre que es sobre todo nombre, el apóstol Pablo está pensando en el tetragramatón, o en el nombre inefable de Dios, que se lo aplica también al Señor Jesucristo. Esas son evidencias de la divinidad de Jesús de Nazaret, de tantas otras evidencias. Pero ahí está. Bueno, ¿se comprendió esta parte, mis hermanos? ¿O alguna pregunta sobre lo que estamos viendo? Sobre el tetragramatón. ¿Ninguna pregunta? Avancemos. No se borró el acá. Lo voy a borrar enseguida. ¿Tiene que borrar? Ahí sí. Hay nombres también compuestos con Jehová. Jehová Sebaot o Jehová de los ejércitos. Con respecto a Jehová de los ejércitos puede referirse a las huestes israelitas o los ejércitos literales, es decir, soldados de Israel. Pero también se puede referir a los astros, el sol, la luna y en general a todos los elementos del universo. Puede estar pensando también el autor bíblico del universo. Hay texto bíblico, ahí ustedes lo leyeron en su libro cuando estaban trabajando. Pero también se utiliza el término Jehová de los ejércitos para hablar acerca de los ángeles, de la multitud de ángeles. Ejército, entonces, se refiere a una multitud de ángeles, una multitud de estrellas o de astros y una multitud de soldados literales. En todos los sentidos se utiliza el término Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Y cómo nosotros vamos a saber en qué sentido se utiliza cuando aparece la Biblia? Si se refiere a los ángeles, si se refiere a los soldados del pueblo de Israel, o se refiere a los astros. Bueno, el contexto le va a indicar en qué sentido está siendo utilizado el nombre compuesto Jehová, Dios de los ejércitos. El otro término, o el otro nombre con el cual se asigna a Dios es Jehová Jireh, o Jehová proveerá. Es el nombre que le dio Jehová a su siervo, no, perdón, a Isaac, cuando le dijo, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Aquí tenemos todo. Y Jehová proveerá. Es decir, va a proveer el sacrificio, porque ellos iban a adorar, iban a hacer un holocausto. Como no había un cordero para el sacrificio, ahí habrá el Hijo Dios, va a proveer. Un nombre muy importante porque va a proveer un sustituto en lugar de Isaac, porque él está pensando en Isaac. A esa idea se refiere, proveer un sustituto para el sacrificio, no, en ese sentido solamente es el contexto del pasaje bíblico de Génesis 22:14. Jehová Rofca también, Jehová tu sanador. El contexto es de las aguas amargas de Mara y Dios las endulza. Dios el que endulza las aguas, produce un milagro, una sanidad a las aguas. Y ahí se conoce a Dios como Jehová el que sana, Jehová tu sanador. Jehová Nisi o Jehová mi bandera. Los antiguos ejércitos llevaban banderas, estandartes para designarse y presentarse ante la batalla y siempre iban adelante. También Jehová Nisi, Jehová es la bandera del pueblo de Israel, porque el que comanda al pueblo de Israel, el que dirige a su pueblo. Y su pueblo que ha salido de la esclavitud de Egipto no es un pueblo que huye de la esclavitud, sino que es un pueblo que está organizada como un ejército, que tiene un comandante en jefe de ese ejército, un general, y ese mismo es Dios, que está en el centro, tiene su centro de operaciones en el centro, por eso que el tabernáculo de reunión, donde estaba el lugar santísimo, y estaba en el centro de todas las tribus de Israel. Jehová Tisbikenu es Jehová justicia nuestra. Este nombre se utiliza para referirse a dos posibles explicaciones. La primera se resume en este nombre simbólico, todos los bienes prometidos para los tiempos mesiánicos.
todas las promesas de Dios al pueblo de Israel pero para la época mesiánica. O su fidelidad al pacto con su pueblo. Dios es fiel al pacto que estableció con su pueblo, con Abraham, con Isaac, con Jacob y después con Moisés en el monte Sinaí. En ese sentido, Dios permanece fiel a su pacto, así se utilizaría entonces Jehová justicia nuestra. En Tibray, que es un especialista, una autoridad del cristianismo del segundo templo, él interpreta a Jehová justicia nuestra en este sentido, de que Dios es fiel a su pacto que estableció con el pueblo de Israel. Otros van a ver justicia nuestra, como nuestro libro lo ha mencionado, que Él es el que provee y da justicia, o entrega justicia, o hace justo a todos los creyentes. Esos son los nombres de Dios entonces que revelan aspecto de su personalidad, de su naturaleza, o el carácter de Dios. Porque los nombres antiguos tenían relación con la naturaleza, con el carácter o la personalidad, por lo menos, de lo que los antiguos esperaban que fuera el portador de ese nombre. No se escogían los nombres por estética, si tenía buen sonido, sino porque revelaba algún aspecto del carácter de la persona que recibía ese nombre. Ahora vamos a trabajar con la clasificación de los atributos de Dios. Tiene varios atributos. Se pueden clasificar de varias maneras. Nosotros lo vamos a clasificar según como lo establece Pablo Hoff, un libro muy sencillo, muy práctico, para estudiar la teología sistemática, y es de lo que Dios es en sí mismo, o la esencia de Dios, los atributos activos también, o naturales, y también están los atributos morales de Dios. Ese va a ser el modo en que vamos a trabajar los atributos de Dios. Si usted lee Weiner-Gruden, y alguien va a disertar acerca de Weiner-Gruden, lo clasifica en atributos activos, no, perdón, atributos, ¿cómo le llama este autor? Atributos comunicables y atributos incomunicables. Eso, así lo clasifica Weiner-Gruden. Hay varias formas de clasificar los atributos de Dios. En algunos libros de teología sistemática van a haber más atributos, en otros menos, pero los más esenciales, lo más importante es lo que vamos a ver acá. Nunca recuerde, confórmese con un libro. Siempre tiene que tener o adquirir mayor literatura para profundizar más todavía. Cualquier materia que trabajemos en el Instituto Bíblico acá, con teología sistemática, uno. Weiner-Gruden es uno de ellos, Leo Garrett también. Leo Garrett, hay que leerlo con mucha paciencia, mis hermanos. Para leer, ¿qué se requiere para leer? Se requiere silencio para concentrarse. O la gran mayoría de las personas requiere silencio. Por eso en la biblioteca tiene que haber silencio. Cualquier ruido comienzan a protestar lo que está en la biblioteca. Y también se requiere tiempo, dedicarle horas a la lectura. Y la soledad también. Eso se requiere tiempo, soledad y silencio. Y mucha paciencia. Leo Garrett se requiere eso que yo le dije para leer esta obra. Son dos tomos de Leo Garrett. Pero aquí está todo comprendido, toda la teología sistemática. Me gusta mucho este libro, pero se requiere tiempo y paciencia, concentración, silencio, soledad y comodidad también lo otro, porque si no está cómodo alguien no se va a concentrar en leer los libros. Se requiere la comodidad. Son dos tomos. Leo Garrett, aquí usted va a aprender mucho de este autor para profundizar más el conocimiento de la teología sistemática. Este autor es una maravilla porque se caracteriza por la objetividad, por la universalidad también, porque él dialoga con todas las confesiones, ortodoxas, pentecostales, neopentecostales, luteranos, calvinistas, lo que dicen los cuáqueros, los menonitas, los anabaptistas, lo que dicen los calvinistas, las iglesias reformadas. Cuando habla acerca de una doctrina, por ejemplo, del bautismo, él comienza a citar todo lo que dicen todas las iglesias acerca de esta doctrina. Aprende una enormidad en teología sistemática con Leo Garrett. Bien,
el primer atributo de Dios, de lo que Dios es en sí mismo, es espíritu. Eso, es espíritu. Dios es espíritu. ¿Cómo es un espíritu? Invisible. Un espíritu es incorpóreo también. Estaba leyendo un libro que me lo compré el miércoles cuando fui a Temuco y aproveché de comprarme este libro de la fe que confesa, a ver, la fe que confesamos, explicación de los 39 artículos. Los 39 artículos son de la Iglesia Anglicana. Aquí explica este autor lo que cree en estos 39 artículos la Iglesia Anglicana. No todos escriben, la Iglesia Anglicana es autónoma, pero estos son los fundamentales. Algunos han escrito a varios, otros no, por la autonomía, pero los anglicanos que quieren tener su identidad anglicana, los 39 artículos lo definen ahí. Me lo compré porque quiero conocer los artículos de fe de cada iglesia, la reformada, la de Midwestern, los de los bautistas también, pero esta es la que encontré. Y la iglesia metodista escribió algunos de estos, como 24, creo, 24 artículos de fe. Y aquí hay una definición de Dios. Dice, hay un solo Dios, vivo y verdadero, eterno, en el primer artículo de la iglesia anglicana. Y aquí hay una parte que estamos trabajando nosotros ahora. Sin cuerpo. Ahí está hablando acerca de su espiritualidad. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene cuerpo, no tiene parte entonces. No tiene pasiones. Bueno, después dice infinito en poder, sabiduría, bondad. Infinito, se entiende la idea que no tiene límite, ilimitado, cuanto a poder, sabiduría, bondad. Creador, es muy importante lo que agregó el artículo del credo de la Iglesia Anglicana, conservador, no solamente crea. ¿Y por qué los anglicanos agregaron este otro elemento? Sustentador. Porque ellos van a tener problemas después con el deísmo. El deísmo es las personas que creen que existe un Dios creador, personal, que creó todas las cosas, pero lo va a dejar gobernado según las leyes internas o las leyes naturales, y luego se va. Y no tiene ninguna relación con lo que acontece ahora en la Tierra. Entonces ellos le agregaron acá que es creador y conservador. Es decir, si es conservador, entonces no se fue. Es como una especie de combatir el deísmo. Está también todavía sigue presente porque lo sostiene. Él mismo lo sostiene. De todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y en la unidad de esa naturaleza divina hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quizás aquí están pensando también en este credo cuando dicen hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad, en el racionalismo o en el unitarismo que va a surgir en Inglaterra. Por eso sirven estos documentos, los artículos de fe de la Iglesia Anglicana. Pero cuando habla de sin partes, sin cuerpo, sin pasiones, está aludiendo a la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Un espíritu no tiene carne, no tiene cuerpo, no tiene huesos, porque así lo definió Jesucristo. Cuando había una tormenta en el mar, los discípulos, como ocurriría con todos nosotros, en medio de una tormenta que azota la nave o la embarcación, y ya uno está asustado. Y de repente viene una persona caminando por las aguas, se asusta más todavía. Por eso los discípulos dijeron y gritaron, ¡un fantasma! Jesús se acerca a ellos y le dijo, no temáis, ved que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como vosotros veis que yo tengo. Es decir, un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. En otra sección bíblica el apóstol Pablo dice, al Dios eterno, invisible, inmortal, por los siglos de los siglos. Habla acerca del invisible, por lo tanto un espíritu es invisible, incorpóreo. No tiene huesos, no tiene partes, no tiene carne. Es ¿cómo podríamos decir un espíritu? Una sustancia invisible que satura todo el universo. Pero también la expresión, cuando decimos satura todo el universo, es como si estuviese contenido dentro del universo, pero en realidad
hablando más específicamente o concretamente, el universo está contenido dentro de Dios. Así es la realidad. Porque no puede ser el universo más grande que Dios, el Dios más grande del universo. Por lo tanto, el universo está contenido dentro de Dios. Dios no está en ese sentido en ninguna parte. No se puede decir que Dios está en alguna parte, porque un espíritu no está en ninguna parte. Dios es espíritu, todas las cosas, todas las partes están contenidas dentro de Dios. Dios mismo es su propio lugar. Eso dice también Weinegruen cuando lo lee. Eso es espíritu. Dios es espíritu, dice Jesucristo, en la conversación que tiene con la mujer samaritana. Llegará un día en que se va a adorar a Dios sin un objeto o en un lugar sagrado, una zona geográfica sagrada, o viendo algún objeto como el monte Gerizim o el monte Jerusalén, en Sion, por ejemplo, o dependiendo de alguna figura como lo realizan los ortodoxos, los católicos romanos. Los ortodoxos más todavía porque ellos no oran sin tener un objeto, un ícono para orar. Los católicos por lo menos una vela y listo, y se ponen a orar. Pero los ortodoxos, ellos sí, dependen de un ícono para orar, para concentrarse en la oración. Pero Jesucristo le dijo, se adorará, llegará un día en que se adorará al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, sin depender de algún objeto o de una zona geográfica para adorar, sino en verdad, es decir, correctamente y en espíritu, espiritualmente, sin depender de una zona geográfica. Pero sin embargo, se habla de Dios como si tuviese manos, pies, los ojos. Y ahí están los textos bíblicos, los dedos de Dios, los ojos de Dios. Moisés conversó cara a cara con Dios, pero Dios no tiene cara, no tiene dedos, no tiene ojos. ¿Cómo se llama esa forma de hablar acerca de Dios? Bueno, ahí está escrito en la presentación, ¿verdad? Lo logran ver, mis hermanos, ¿verdad? Cuando se habla acerca de Dios como si tuviese cuerpo. Sí, se ve. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se llaman esas expresiones? Son Antropomórficas. expresiones Antropomórficas. antropomórficas. Excelente. ¿Qué es lo que es un antropomorfismo? Atribuirle a Dios características físicas, humanas, físicas, humanas. No cualquier característica física, sino características físicas humanas. Ojos, rostro, dedo, cara de Dios, por ejemplo. Pero son modismos hebraicos. No son literales, son modismos hebraicos. Nosotros empleamos muchos modismos. Y los modismos no deben ser interpretados literalmente, sino de acuerdo a lo que connota. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, ¿qué modismo podría utilizar? Se me echó la yegua, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con eso? Se me echó la yegua. Está cansado, le dio flojera, Ya eso no es. tiene ánimo. Muy bien. No sé si alguien puede decir otro modismo, hermano, por favor, que me ayuden. Alguien que recuerde algún modismo. Modismo nuestro, como lo que se utiliza en Chile. Le faltan tablas para el puente. Tablas para el puente, le faltan tablas para el puente. Muy bien. Y así, ¿ah? Varios modismos. No sé si alguien tiene más. Bueno, Marcos, ¿quiere decir algo, parece? Eh, Le falta hilo a la carretilla. Le Para falta Luis que hilo. está medio, claro, como está medio loquito. Ah, ok. Hilos para la academia. Cualquier cantidad de modismos. ¿Ah? Muy bien. Nosotros entendemos esos modismos porque somos de una misma cultura. Es muy, eh, es muy local, sin embargo, eso. ¿Ah? Cuando hablamos de cultura, hablamos de una cultura iberoamericana. Esa es la cultura iberoamericana. O latinoamericana, por último. Pero es muy local eso porque un argentino no lo va a entender muy bien. Si viene un gringo, por ejemplo, no, imposible, no va a entender nada. Yo tenía una profesora que se llamaba Monaré Childs. Nosotros decíamos Monita, Monaré Childs, de Estados Unidos. Y ella trabajó un tiempo, no sé cuántos años, no recuerdo, en un instituto bíblico, era de las Asambleas de Dios en Santiago,
en el SED y también el IBN en la época de Pablo Hoffman, estaba como presidente del Instituto Bíblico. Y ella dice que los chilenos, ella sabía español porque se crió en Bolivia. Su papá eran misioneros. Pero ella se sentía muy boliviana, pero hablaba el inglés, el español igual, castellano, y Argentina igual. Pero en Chile no lograba entender a los chilenos. Es decir, le fue muy difícil entender realmente a los chilenos, aunque ella conocía desde muy pequeña el idioma, pero a los chilenos no lo entendía, le costaba entenderlo, porque decía, acortaban las palabras, hablaban todo de corrido, hablaban rápido y empleaban muchas metáforas de la naturaleza, de animales y modismo. Entonces, ella sufría porque no entendía, era profesora, hacía clases a los estudiantes del Instituto Bíblico, pero le costaba mucho entender a los hermanos. Bueno, acá los hebreos también ocurre el mismo fenómeno. Ellos tienen sus propios modismos. Sería un error interpretar literalmente los modismos, porque los modismos no se interpretan literalmente. Cuando se habla acerca de Dios de dedos, ojos, conversó cara a cara, son modismos hebraicos. Tiene que interpretarse de acuerdo a lo que connota, no literalmente. Pero eso es, se llama antropomorfismo. Cuando habla acerca de atribuirle emociones, sentimientos a Dios, tiene otro nombre, es antropopatía. Ahí usted lo nota, para que no se olvide, la antropopatía. Antropopatía consiste en atribuirle características emocionales a Dios, que son propias de los seres humanos. Pero tampoco debe ser interpretado literalmente, sino de acuerdo a lo que connota. Y en última instancia, superior, distinto, diferente a las emociones humanas. Por ejemplo, en el amor. El amor nuestro es diferente al amor de Dios. Ágape, la Biblia lo describe. Ágape, y el modelo es Jesucristo. El amor nuestro puede ser por nacimiento, pero igual está condicionado al nacimiento. Está muy condicionado. Si los padres cumplieron con su responsabilidad de padres, entonces va a haber algún afecto hacia sus padres, pero si no actuaron con sus padres, no va a haber ningún afecto, un afecto natural. Pero siempre hay una condición, que hayan sido responsables con los hijos. Entre hermanos del mismo modo, entre las amistades también. Entre matrimonios o parejas, también está condicionado. Y está basado en los sentimientos. Y no es incondicional tampoco. Tiene que ser recíproco, de lo contrario desaparece ese tipo de amor. El amor humano es ese entonces. Cuando se habla acerca de Dios, es amor, no podemos estar pensando en amor humano, aunque se está empleando una antropopatía, pero no debemos hacer una analogía como un amor humano, porque es diferente. El amor de Dios es racional, ya no es sentimental, entonces ahí cambia, ¿ves? Ahí está, estamos hablando de otro tipo de amor. El amor nuestro es emocional. Siento de amar, en cambio acá Dios no está basado en los sentimientos, porque es racional. Es voluntario. ¿Qué significa esto que sea voluntario? Toma la decisión voluntaria de amar. Es una acción también. Lo demuestra por medios prácticos del amor que tiene hacia los seres humanos. Al crearlo, a no destruirlos, al hacer salir su sol sobre buenos y malos. Y al morir por ello. Es incondicional. El ser humano, para recepcionar el amor de Dios, no debe cumplir con ninguna condición. Es infinito, también, claro, infinito. Eterno, con amor eterno te amamos. Y es sacrificial. Lo demostró hasta la muerte. Y experimentar el sufrimiento, el dolor y el castigo sobre el pecado hasta la muerte. Ya con ese ejemplo yo creo que es suficiente, ¿verdad? Para describir el antropopatía, se le atribuyen características emocionales a Dios, pero no se deben interpretar literalmente, porque sus emociones, sentimientos son diferentes a los nuestros.
Del mismo modo se debe interpretar la ira, el celo, la misericordia, la justicia, son diferentes a las emociones, características humanas que Dios las tiene, las posee. Sin embargo, aunque Dios es espíritu, sí. Hermano Marcos, Hermano Pablo, sí, una consulta en cuanto a lo que son el tema del antropomorfismo me queda absolutamente claro. Pero el tema de los sentimientos que Dios tiene, ¿cierto? Eh, o sea, Él tiene sentimientos, pero no son iguales a los nuestros, ¿cierto? Porque claro, de alguna manera, si él se entristece o si Él ama, claro, Él no ama como nosotros amamos, o Él no se entristece como nosotros nos entristecemos, pero sí Él tiene ese tipo de sentimientos, por decirlo, pero en su, en su contexto de Dios, Él. exacto. Debe ser sentimientos divinos. Esa es la Claro, sentimiento divino, no, claro, no porque, son o los sea, mismos humanos. claro, porque, o sea, él tiene sentimientos, pero no son igual que los nuestros, son sentimientos como de Dios, ¿cierto? Sentimientos divinos y puros también. Sentimientos divinos, claro. No están contaminados como los sentimientos nuestros. Son Claro. diferentes, por ejemplo, el amor hay un diferente, la misericordia igual es diferente, la ira es muy diferente. Él se aira por algo que nosotros nunca nos airaríamos o nos enojaríamos. Y nosotros nos enojamos por algo que Dios nunca se enojaría. Cuando ya estamos hablando de otros sentimientos diferentes. Del celo también. El celo, él también tiene celos, pero es diferente al celo nuestro. Eh, son sentimientos, pero divinos, muy diferentes también. Perfecto, hermano Marco. Bueno, ¿cómo lo dice este credo? Hay que explicar bien ese tema de los sentimientos porque este credo dice, hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, parte o pasiones. Cuando habla acerca de pasiones, está hablando acerca aquí estamos trabajando con o dialogando con lo que dice la Confesión de la Fe de la Iglesia Anglicana. Cuando dice pasiones, se debe entender en ese sentido, mis hermanos, de la antropopatía. Porque aquí habla acerca de que si efectivamente Dios tiene, por supuesto que debe tener pasiones o sentimientos, porque pero no en el sentido de que Dios es impasivo. ¿Qué es lo que está pensando el credo de la Iglesia Anglicana? Que no hay alguna emoción que, como la explicación que da, que domine a Dios. Eso es, no hay ninguna emoción que domine a Dios. Eso es solamente que está pensando la iglesia anglicana. No es que no tenga sentimiento, pasión, sino que no hay alguna pasión que domine, que controle o ejerce alguna presión sobre Dios, porque eso indicaría que esa emoción o ese sentimiento sería superior a Dios mismo. Por eso habla acerca de que no tiene esas pasiones humanas. Eso es lo que quiere decir el artículo de... Pero se refiere a eso, la antropopatía, en ese artículo. Sin embargo, aunque Dios es ¿Cuál se- espíritu, ¿sí? Disculpe, es que ¿cuál sería la definición entonces de antropopatía? Asignarle a Dios emociones humanas. Correcto, exactamente. Ya. Atribuirle a Dios características emocionales humanas a Dios. Esa es la Características. antropopatía. O pasiones humanas a Dios. Eso, pasiones humanas. ¿Qué más? El espíritu. El espíritu, sin embargo, se puede manifestar en forma visible. A Dios, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, se manifestó en carne, se hizo carne. También Dios se manifiesta en teofanías. Estuvimos hablando de teofanía, ¿verdad? Sí. El ángel de Jehová, el fuego, una columna de fuego, una nube también. Es una teofanía, manifestación de Dios.
Aunque es espíritu invisible, incorpóreo, sin embargo, se puede materializar o hacer visible o manifestar. E incluso pueden comer. Increíble esto, no sé cómo puede ser, pero comen. ¿Por qué? Porque el que fue a conversar con Abraham, él dijo que iba a tener un hijo, dos eran ángeles, creo, y uno era Jehová. Y también comió. No, eso ya, el privilegio de Abraham ya superó cualquier tipo de comunión con Dios, ¿ah? Porque comió con Dios mismo, con un hombre, hecho hombre. Dios se materializó y comió también con él. Maravilloso, ¿eh? Se puede materializar. Sigamos. Dios también es uno en su esencia. Este artículo, sí, este artículo habla acerca de la Trinidad también, compuesto de tres personas, dice este artículo. Aprovechando que tengo el artículo de la Iglesia Anglicana, lo que me gustaría comprar de la Iglesia Anglicana son la oración, el libro de la oración común. Algunas iglesias anglicanas la utilizan y las otras no. Principalmente me interesa la historia de la iglesia anglicana porque la iglesia metodista surge de la anglicana. Y nosotros salimos, yo soy miembro de la iglesia metodista pentecostal. Y John Wesley adoptó 25 artículos de la iglesia anglicana. Principalmente por eso. Bueno, todo lo que es reforma. La otra que quiero buscar es la de el credo de la iglesia luterana. Eso también estoy muy interesado en adquirirlo. Pero quiero comprarlo en un libro que lo comente. Debe estar por ahí en alguna parte. Igual lo quiero adquirir ese libro. Y de la oración común de la iglesia anglicana, porque eh, todos los anglicanos, o por lo menos algunos, los más tradicionalistas, utilizan ese libro para, lo más probable que se utilice para algunos devocionales. En la liturgia, igual en los cultos, se utilizan esos libros de oración común. Son oraciones, pero escritas. Y son tipo católico romano, ¿eh? Pero la persona que es creyente evangélica sabe que eso le ayuda para expresarle palabras a Dios cuando ya no hay palabras. Y además que esas mismas oraciones son entonadas en todas partes del mundo donde se encuentra la iglesia anglicana. Bien. Dios es uno. Esta unidad de Dios no es una unidad absoluta. Eso es lo primero que tiene que tener presente aquí, mi hermano. Y esto lo voy a enfatizar mejor, lo voy a subrayar. Yo recuerdo una profesora de castellano hace tiempo, hasta la básica, decía, subrayelo, resáltelo, no me acuerdo qué más decía, de algunas palabritas. Subrayelo, resáltelo, márquelo, no me acuerdo qué más decía. Pero aludía a esto de enfatizar alguna palabra. Esta, que es una unidad, esta es una unidad compuesta a esta. Es una unidad compuesta. Y, y lo otro, no es una unidad numérica. Esto lo dice N.T. Wright. Si alguien quiere conocer más la obra de N.T. Wright, el libro de N.T. Wright es el verdadero pensamiento del apóstol Pablo. Este libro de N.T. Wright. Puede ir a la CLC y adquirir este pequeño libro que le va a ayudar bastante a comprender el pensamiento del apóstol Pablo. Él es un experto, una autoridad mundial sobre el cristianismo del segundo templo. Él dice, y otros libros también dice lo mismo, que, bueno, no recuerdo quién es el otro autor, que esta unidad no es numérica. Cuando los hebreos hablaban de la unidad, nunca pensaron en numérica, ni los escritores del Nuevo Testamento era una unidad numérica. Cuando habla acerca de unidad numérica, no están pensando en números en esa divinidad, sino que están diciendo que es único, pero no están pensando de que sea o en una persona en Dios. Esa es la idea de numérica. ¿En qué sentido la unidad de Dios es una unidad compuesta? Hoy en Israel Jehová vuestro Dios uno es, el credo de los judíos. Los ejemplos bíblicos de una unidad compuesta son: dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne.
Dos personas que se unen en matrimonio forman una sola carne. Es una unidad plural entonces. Hay una pluralidad dentro de la unidad. Génesis capítulo 11, verso 6, en la construcción de la Torre de Babel. Dios desciende. Hay alguien que escribe en Pentateuco, no recuerdo el nombre ahora, del que escribe el libro Pentateuco. Dice que es una ironía del libro de Génesis 11:6, porque los seres humanos están construyendo una torre tan alta con la capacidad de llegar al cielo. Pero la torre es muy mezquina, porque Dios tiene que descender para ver la construcción que están haciendo los seres humanos. No alcanzaban a llegar ni siquiera a eso. Dios descendió Dios para ver lo que estaban haciendo los seres humanos. Ellos pretendían llegar a Dios, pero Dios tuvo que descender para ver lo que ocurría en la tierra. Es un tono irónico esa sección. Y Dios dice, el hombre ha llegado a ser uno como nosotros. Es una población de muchas personas que están trabajando en la construcción de la Torre de Babel, pero han llegado a ser uno, es decir, un solo pueblo. Ahí está utilizándose entonces esta idea de la unidad compuesta. En 1 Corintios 3, 6, 8 también otra analogía que nos ayuda a entender la unidad compuesta de Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa. Es decir, la obra misionera se realiza por una iglesia, un grupo de personas, pero es una iglesia. La palabra hebrea, para referirse al sentido absoluto, es yashed o yashi. Y en un sentido compuesto se utiliza el término Eshá. Para referirse a Dios nunca se utiliza el término Yachi, siempre se utiliza el sentido de echar. Es decir, siempre cuando se utiliza de hoy Israel, Jehová vuestro Dios uno es, o cuando habla acerca de que Dios es uno, se utiliza el término o el vocablo Eshá. A esa unidad se refiere la unidad compuesta. Por lo tanto, cuando estudiamos que Dios es uno, se está hablando acerca de unitarismo, sino que es una unidad dentro de la pluralidad de personas que lo componen. Ya, sigamos avanzando. Dios es eterno. El otro atributo de Dios, de lo que Dios es en sí mismo. Se utiliza la eternidad en dos sentidos. En un sentido figurado, a los ángeles y el alma humana, que tuvo un principio pero no tiene un fin. En un sentido literal, a Dios, porque Dios no tuvo principio ni fin. Es una duración sin principio ni fin, el Dios eterno. Es una existencia sin límites o dimensiones. Un presente sin pasado ni futuro. Su eternidad es la juventud sin infancia ni edad adulta. La vida sin nacimiento ni muerte. Es hoy sin ayer ni mañana. En cierto sentido, la eternidad es un presente. Alguien está, en el mismo autor de Gerald Bryce, de La fe que confesamos, explicación de los 39 artículos, con respecto a la eternidad, dice que en realidad cuando hablamos nosotros de nuestro presente, es el presente un símbolo de la eternidad de Dios. Un símbolo solamente. Nosotros marcamos este presente, el pasado y el futuro, pero es un símbolo de la eternidad de Dios. La eternidad en ese sentido es un eterno presente o un presente radical. Porque para Dios no hay pasado ni futuro, sino que para Dios todo es hoy. Sería entonces la eternidad un presente absoluto. Eso es la eternidad, un presente absoluto. Para Dios todo es hoy. Ve el pasado como si estuviese aconteciendo hoy, ve el futuro como si estuviese aconteciendo hoy. Siempre es hoy, nunca es ni ayer ni mañana, siempre es hoy. Entonces un presente absoluto. Siempre Dios vive en el presente, y nuestro presente es un símbolo de la eternidad de Dios. Otra forma para referirse a la eternidad de Dios. Dios es eterno entonces. Siempre ha existido. Nunca tuvo un comienzo.
no hay un momento en que Él no haya existido. El tiempo es parte de la creación de Dios también, porque el presupuesto del tiempo es la creación. El cielo, cuando Dios creó todas las cosas, ahí comienza el tiempo. Pero antes de eso, solo estaba la idea de la eternidad. Siempre ha estado presente entonces, siempre ha existido, nunca ha sido creado. Es la causa que causó todas las otras causas. Pero esa causa nunca ha sido causada por nadie. Es la causa no causada. Cuando alguien pregunta, a los ateos, principalmente los gnósticos, los escépticos, dicen, si tú me estás diciendo que Dios creó todas las cosas, es lógico lo que estás diciendo, porque todos los efectos son causados por algo, no hay ningún efecto que no haya sido causado por nadie. Si Dios es la causa de todas las cosas, del universo, de la creación, de los seres humanos, ¿quién causó a Dios o quién creó a Dios? Bueno, Dios es la causa primera, la causa necesaria, la causa incausada. Por lo tanto, esa pregunta es impropia para referirse a Dios porque es la causa no causada. Es como si alguien estuviese preguntando, ¿quién causó la causa no causada? Es realmente torturarse el cerebro haciéndose ese tipo de preguntas. ¿Quién causó la causa no causada? Es contradictorio si nunca fue causada. Está preguntando por algo que nunca fue causado y está preguntando cuál es la causa. o realmente hay un problema en su lógica o en su entendimiento de lo que tiene por no causada y eternidad. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de quién creó a Dios, el Dios que tiene en su mente no es el Dios cristiano. El Dios que tiene en su mente es de Zeus, de Thor o de cualquier otro dios, Dionisio, de Afrodita, de Cupido. Está pensando en esos dioses, de alguien que salió de una lámpara, de un genio. Pero esa pregunta se puede aplicar ahí, a esos dioses. A Moloch, a Baal, por ejemplo, pero al Dios de la Biblia, que nunca tuvo un principio, nunca tendrá fin, que es eterno, no se puede hacer esa pregunta, porque nunca fue creado, siempre existió. Dios es eterno, entonces. Aquí vamos a pasar rápido a la eternidad. Es inmutable también, el último atributo de Dios. Como estamos en la hora, ya vamos a ver lo último. Dios no cambia, es inmutable. En su ser, no cambia en su ser. No cambia en sus perfecciones. No cambia tampoco en sus promesas. Su ser siempre es igual. Siempre ha sido perfecto. Si Dios pudiese cambiar para mejor, ¿qué significaría eso, mis hermanos? Si Dios cambiara para mejor, ¿qué implicaría eso en Dios? Por favor, ¿quién me pudiese responder esa pregunta? Implicaría que en este momento Dios no es perfecto. Perfecto. No es perfecto entonces. No puede cambiar. Y si cambiara para lo peor, terrible, ¿eh? ¿Qué clase de Dios se convertiría si cambiara para lo peor? No puede cambiar ni para mejor ni para peor, porque es lo mejor que puede existir. No puede cambiar en sus perfecciones porque ya es perfecto, es lo más perfecto que podemos nosotros pensar. Hay un argumento, mis hermanos, que dice, un argumento de la existencia de Dios. No recuerdo el nombre que tiene técnico, pero el ontológico creo que es. Él dice, el, el pensar en Dios como la máxima perfección, como lo mejor que puede pensar el ser humano y la mente humana, debe existir entonces, porque dentro de esas perfecciones está incluida también su existencia. No podemos pensar en lo mejor que puede existir sin su existencia. Por lo tanto, debe existir, porque no podríamos pensar en ese ser perfecto sin su existencia, porque su existencia implica
una perfección, debe existir entonces. No cambia ni está en su naturaleza cambiar, no puede mejorar, no puede deteriorarse. Esto no significa inmovilidad en cuanto a Dios, puesto que Dios es dinámico en cuanto a las relaciones con los seres humanos. Hay algunos textos bíblicos que pareciera sugerir que Dios se arrepintiera. Por ejemplo, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y después dice, Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Pero como ya usted tiene una herramienta, saben los modismos que se utilizan en la Biblia, usted ya va a saber. Ese arrepentimiento no es arrepentimiento nuestro, es una antropopatía. No es el arrepentimiento como nosotros nos arrepentimos de algo errado que nosotros hemos cometido. Es una antropopatía, se refiere que Dios le dolió en su corazón haber creado al ser humano o haber el ser humano en la condición en la cual se encontraba. Otro texto bíblico, primero dice Jonás. Le dijo Dios a Jonás, dile a los ninivitas, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y él lo hizo, pero encantado, con una satisfacción y con una preocupación también, porque sabía que si esta gente se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Y lo que quería Jonás era que fueran destruidos, por eso es que escapó y huyó para que Dios lo destruyera. Fue una mezcla, yo creo, de Jonás, una mezcla de satisfacción, ojalá que sean destruidos. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruido. Y por otra parte, una preocupación porque si estas personas se convierten, no va a haber ninguna destrucción. ¿Y cómo se puede ver eso? Porque primero Dios le dijo a Nínive que lo iba a destruir de aquí a 40 días y después no lo destruyó. ¿Cómo se explica eso? ¿Cambió Dios en su ser, en sus perfecciones, en sus promesas, en sus advertencias? No, los que cambiaron fueron los hombres. Muy bien. Entonces, la advertencia y la amenaza de destruir Nínive era condicional nada más. Condicional al arrepentimiento. Si no se arrepentían, se iban a destruir, iban a aniquilar a la ciudad. Pero si se arrepentían, Dios lo perdonaba. No hubo ningún cambio en Dios, ni en su ser, ni en sus perfecciones, ni en sus promesas. Siguió siendo justo, misericordioso y amoroso. Bien. A eso se refiere la, la inmutabilidad de Dios. Muy bien, eso es todo con respecto a lo que ya estamos en la hora. Y no importa que nos pasemos en algunos minutos, hermanos, porque ya no tenemos una segunda parte, solamente el examen nada más. Ahora, ¿alguna reflexión, algún pensamiento, alguna lección o alguna pregunta de lo que hemos trabajado hasta ahora, mis hermanos? En cuanto a los atributos de Dios, de lo que Dios es en sí mismo. Dios, entonces, es, Espíritu. ¿qué más? Es espíritu, eh, Es uno. es uno, Compuesto. muy bien. Es También eterno, es eterno y inmutable. inmutable. Excelente. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario de lo que hemos visto? ¿Algún pensamiento devocional? ¿Qué confianza tenemos en este Dios? ¿O de qué nos Yo ayuda? Sí, hermano Misela. hoy día reflexioné muchísimo sobre la inmutabilidad de Dios. Creo que fue una de las cosas que más, bueno, uno entiende que Dios no cambia, pero cuando uno lee la escritura y ve justamente signos de arrepentimiento al mal que había dicho que iba a hacer, a mí me costaba entender que Dios frente a eso cambiaba, ¿ya? Hasta que empecé a leer los versículos bíblicos que muestra el libro de texto y analizarlo y vi el cambio del hombre, pues. Cuando Dios, el cambio que el hombre hace frente a una advertencia de Dios. Y yo siempre antes pensaba, decía yo, ¿cómo Dios, o sea, todos leímos que Dios no cambia, que Dios no es hombre para cambiar lo que ha dicho y todo lo demás, eh, pero siempre me quedaba como eso, pero Dios dijo algo y no lo hizo. Entonces ahí logré entender eso,
pero me costó increíble, me costó tanto entender y creo que, bueno, 100% no entendí la inmutabilidad de Dios, pero logré un poquitito de eso, porque yo no sé quién puede entender todo, pero logré entender y creo que eso es una de las cosas que más me llamó la atención, aparte de todo lo demás, fue eso, que hoy día reflexioné mucho sobre eso. Perfecto, María Priscila. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? Antes de finalizar. ¿Nadie más? Muy bien. Vamos a finalizar entonces con una